no sé si usted recuerda en días pasados que le decía yo a usted que se iba a anunciar un nuevo recorte en la Secretaría de Hacienda. Y este nuevo recorte está vinculado con la falta de ingresos que están haciendo muy agudo el proceso de el diseño del presupuesto, tanto de este año como del que sigue. El día de ayer, la Secretaría de Hacienda, además se me hizo un día extraordinario para anunciarlo, ¿no? En plena Semana Santa, en martes, con poca actividad, la Secretaría de Hacienda anuncia justamente el recorte que le dije que iba a pasar. Es un recorte por 135,000 millones de pesos. Y esto repercutido para el año entrante, como se anticipaba desde hace algunos días. La Secretaría de Hacienda va a hacer un ajuste adicional, o sea, un recorte adicional para el año que entra, con la finalidad, dice Hacienda, de mantener el compromiso con la trayectoria del déficit decreciente que se requiere para no entrar en un terreno no deseado, que es un terreno de sobreendeudamiento, donde el gobierno pide mucho recurso y gasta mucho dinero. ¿Cómo viene la inercia de la estructura gubernamental en México? Tenemos un aparato enorme. El aparato gubernamental tiene un gasto corriente bárbaro y no es un gasto escrupuloso, es un gasto bastante irresponsable en muchas de sus áreas. Hay aplicaciones de dinero que no se justifican. Cada vez es más constante ese llamado de parte de la sociedad sobre mucho de lo que en los diferentes rubros se gasta en México en el aparato gubernamental, que es verdaderamente creciente y preocupante. Al presentar los criterios para el 2015 al Congreso, la Secretaría de Hacienda señala que el proyecto de presupuesto para el próximo año tiene un enfoque, ya lo había dicho el secretario de Hacienda, lo dijo primero, lo dijo después el presidente de la República, en la convención 78, convención de los banqueros en Acapulco, dice, un enfoque con base cero que permitirá determinar ajustes concretos, o sea, bajas, para cumplir con este objetivo. Las autoridades de Hacienda estimaban que para el 2016 obtendrían recursos por más o menos un 11.6% del Producto Interno Bruto de tributaciones, o sea, de lo que usted y yo pagamos de impuestos, lo que representa un aumento de 1.8 puntos por arriba de lo registrado en el 2013. Yo a esta cifra, en primer lugar, no le doy ningún crédito por dos razones. Una, porque ya sabíamos que la recaudación en México no ha venido cambiando. Dice Hacienda que ha aumentado dramáticamente la recaudación. Yo recuerdo la recaudación en las épocas del presidente Zedillo. Una vez comentándolo con él, me decía, la recaudación en México es más o menos la tercera parte, me decía, de la recaudación que se tiene en España, que en España es más o menos del 33% del Producto Interno Bruto. En México, me decía Zedillo, hace 6, 12, 18, hace 20 años, me decía el presidente Zedillo, en México más o menos tenemos una recaudación del 11,5% del Producto Interno Bruto. Ahora la Secretaría de Hacienda habla del 11.8%, pues realmente estamos hablando de los mismos niveles que como se recaudaba hace 20 años. No hay ahí ninguna novedad. Dice Hacienda que el ajuste, le llaman ajuste, es una disminución, pero le llama ajuste, es preventivo de un gasto anunciado en enero pasado, que fue una disminución de 124,714 millones de pesos, y permitirá entonces al gobierno federal cerrar el año en línea con las metas del balance aprobadas por el Congreso para este año. Afirma que ante la perspectiva de menores ingresos, no se incrementará la deuda para el Estado mexicano, o sea, para el gobierno, pero tampoco va a haber aumento de impuestos. Y yo me pongo a pensar, que a toda... no, o sea, nos está avisando el gobierno que no nos van a aumentar los impuestos. Yo le digo una cosa,
Yo sé que con la reforma fiscal no ha pasado mucho, no ha habido reacciones, aunque ha sido lo más catastrófico que le ha podido pasar a la economía mexicana. Yo creo que más catastrófico que la reforma fiscal hubiera sido que nos hubiera caído un meteorito encima. Ahora, si dice la Secretaría de Hacienda que no va a haber aumentos en los impuestos, hombre, pues touché con una especie como de carambola de tres bandas. ¿De qué estamos hablando, Hacienda? O sea, aparte de todo me está diciendo que no va a haber aumento de impuestos y que no va a haber endeudamiento. Los impuestos no pueden ser más altos. Los impuestos que tenemos en función de la relación costo-país son los más altos del mundo. Gastamos proporcionalmente más, pagamos proporcionalmente más impuestos en México en función de lo que se cobra para una persona moral o una persona física, que lo que se paga en Francia, que es uno de los países más caros para vivir y en términos de impuesto, porque la relación beneficio-costo entre lo que se paga de impuestos y lo que se recibe en beneficio es abismalmente diferente a lo que tendría que ser una expectativa de hacer que la relación beneficio-costo fuera favorable al contribuyente. Dice Hacienda que ante esta perspectiva, yo no sé por qué la anuncian. Ayer se acabó el primer trimestre. Y en el primer trimestre del año 2015 se anuncia una reducción del presupuesto para el 2016. En el fondo, aquí hay, yo creo que una doble problemática que se está enfrentando y que ayer la identificaba yo la primera parte de ella. Se dice que las coberturas petroleras se van a pagar hasta finales del año. Eso quiere decir que el ejercicio del ingreso del presupuesto en México va a ser irregular, ya que el ingreso esperado por las coberturas no se va a estar recibiendo a lo largo de los próximos meses. Si es al final del año, ¿qué puedo entender al final del año? Puedo entender que puede ser en noviembre o que puede ser incluso en diciembre. Eso por una parte. Por el otro lado, el recorte de 135,000 millones de pesos se dice será para el año que entra, en función de una presupuestación en base cero. En mi recontraconchera vida, no había yo nunca escuchado en un primer trimestre de un año que me dieran a conocer un recorte para ejercerse el año siguiente, es decir, 9 meses antes de lo que sería el tránsito para el año que viene. Esto me hace pensar que en México está teniendo Hacienda un agudísimo problema de la relación entre el dinero que le entra al erario y lo que sale, o sea, lo que se está gastando, el gasto corriente, lo que se llaman los costos directos, en donde hay todas las nóminas de todas las secretarías de Estado, todas las administraciones federales que se mandan a los estados de la República, que todo se capta por parte de la Federación, seguros, intereses, deuda, gastos primarios de educación, de salud, de vivienda, de infraestructura, de tantas cosas comprometidas. Este recorte no me da un buen augurio. Detalla que al 23 de marzo de este año, o sea, hace una semana, el precio promedio de la mezcla mexicana durante el 2015 estaba siendo de $44 el barril promedio, cuando se tenía una expectativa de $86 y 44.3% inferior a lo presupuestado, que era, cuando se hizo el presupuesto para la ley de ingresos de este año, era con base, ¿se acuerdan ustedes que primero habían fijado el año pasado $81 el barril? Después lo bajaron a $79 el barril, y ahora que está haciéndose este reporte, se dice que en lo que va del año, el precio promedio del barril hasta el 23 de marzo había sido de $44 el barril. ¿Está petrolizada la economía mexicana? Nah. Y aparte de que está petrolizada hasta acá, la producción es decreciente. Ya se está hablando de cifras de 2.200.000 y pico de barriles diarios de petróleo,
Cuando veamos esta cifra dentro de 2 meses, acuérdese de lo que le estoy diciendo. La cifra va a ser todavía más decreciente, basada en la noticia que le di el día de ayer sobre anteayer, perdón, se lo di, sobre la problemática que está teniendo Petróleos Mexicanos con las principales empresas de plataformas a las que les bajó la expectativa de utilidad en por lo menos más del 30% por el recorte que el propio Pemex tuvo cuando lo anunció Videgaray de 62,000 millones de pesos para la paraestatal. De enero a febrero de este año, dice Hacienda, se observó un nivel de producción promedio del petróleo de 2,290,000 barriles diarios, que contrasta con los 2,396,000 programados para este periodo. O sea, ahí tenemos casi 100,000 barriles menos diario de petróleo. Y además, cada vez con menos producción. Hacienda explica que al igual que para este año que corre, el documento de precriterios propone un marco macroeconómico prudente para el 2016 que cuantifica la disminución con la trayectoria del déficit que se espera sea decreciente comprometida con el Ejecutivo. En específico, proyecta ingresos para el 2016 menores. Proyecta un precio del petróleo de por lo menos $55 por barril, que se me hace inalcanzable, pero en fin, así lo ponen. Lo que representa una disminución de $24 con respecto a como se había programado para este año, que tampoco es. Y con ello, también un gasto que requeriría de un ajuste adicional, y ahí es en donde viene la cifra, de 135,000 millones de pesos, que es lo que se está anunciando en recorte para el año que entra. Y para el mes de agosto, la Secretaría de Hacienda, para agosto de este año, Hacienda detallará en qué rubros va a repercutir esta disminución de los 135,000 millones de pesos que le había yo anunciado que se iban a decir, que se iban a dar a conocer próximamente. El anuncio se hizo ayer y esto le va a pegar muchísimo a los gobiernos de los estados. Y por lo mismo va a repercutir abajo en la charola. Llega al gobierno de los estados y derrama en los municipios. Este recorte, junto con el anterior, el de los 246,000 millones, el de los 124,780 millones, esto va a darle un golpe directo a los presupuestos estatales, atando de pies y manos a los gobernadores y a los presidentes municipales. Así es como están las cosas. Está complejo, el panorama. Y además otra, antes de que nos vayamos a un corte. Acuérdese que abril, mayo, híjole, pues yo creo que lo van a hacer hasta después de las elecciones. Si se hace antes, ahí se la llevarán ellos, en su consecuencia. Se va a anunciar una disminución en la expectativa de crecimiento económico del Producto Interno Bruto en este año. Lo vamos a vivir o en mayo o en junio después de las elecciones. Yo creo que en junio después de las elecciones. Si no, pues, ¿cómo va a ganar el PRI? Y además el PRI está re bien, ¿no? Está a todo dar. Digo ellos. Javi Man, es evidente que el señor secretario perdió el piso y no sabe cómo administrar las finanzas del país. Debería de renunciar Ricardo Alfonso Vargas. Seguramente a finales del segundo trimestre Hacienda nos dará la noticia del presupuesto para el 2017. Pues sí puede ser, ¿no? Víctor Mena, el mayor problema en este país es que solo el 33% pagamos impuestos. La gran mayoría, que es el comercio informal, no lo hace y los grandes empresarios tampoco. Que se friegue la clase media mexicana. JED 1020, el recorte que quiero oír es cuando Peña Nieto y su séquito se van, no por malos, sino por pésimos. Órale. Gelos Cornejo dice, pues no que estábamos bien, que íbamos bien. Juan Carlos Chalita, claro que la recaudación ha aumentado, nos están exprimiendo hasta el último centavo, no queda nada para reinvertir y para mantener la empresa un poco más de tiempo y tendremos que cerrar. Es lo que me dicen ustedes, los que estamos aquí caminando a pie. Los que no tenemos helicóptero de la Conagua para que nos lleve de vacaciones a Vail. O bueno, nosotros tenemos que decir que vamos a un hospital, pero en fin, que nos lleven a Vail. Vamos a hacer una breve pausa. Aquí regresamos con más información.
Con el horario de verano el año pasado, un ahorro de 1.122 gigawatts, lo que equivale a 1.499 millones de pesos, informó la Secretaría de Energía. Recuerde adelantar este domingo 1 hora su reloj.